Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, este es el penúltimo programa dedicado a la lectura de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Estamos finalizando la segunda parte del libro y en el programa de hoy se leerán los capítulos del 32 al 35 más un pequeño fragmento del capítulo 36. Scupoli va dando las últimas pautas para que lleguemos a ser victoriosos en el combate espiritual. En el capítulo 32 nos dice qué es lo que hay que hacer cuando hemos caído en un pecado deshonesto. Ante este tipo de pecados, Scupoli nos pone en guardia avisándonos que atrapa con facilidad y por tanto nos aconseja estar atentos y vigilantes y en cuanto aparezca la más leve tentación, salir huyendo. Pero si por lo que sea hemos caído, es muy importante ir inmediatamente al sacramento de la penitencia, superando cualquier tipo de vergüenza que aparezca. Nos cita después 3 motivos para que el pecador se convierta a Dios y siguiendo en la misma línea, cómo hacer para mentalizarnos que hay que procurar nuestra conversión y arrepentimiento. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Segunda parte. Capítulo 32. ¿Qué es lo que se ha de hacer cuando se ha caído en el vicio deshonesto? Acaeciéndote, o por desgracia, o por malicia, el haber caído, para que no añadas pecados a pecados en el vicio de la sensualidad, el remedio es que corras luego con toda velocidad, sin otro examen de conciencia, a la confesión, donde menospreciando todos los dictámenes de la prudencia humana, expliques y manifiestes con sinceridad y sin artificio tu llaga y enfermedad, tomando la medicina y el consejo que se te diere, aunque te parezca duro, áspero y amargo. No tardes ni te detengas, aunque te lo persuadan diferentes consideraciones o causas, porque si tardas, recaerás, y de esta recaída nacerán nuevas tardanzas, de manera que procediendo de las tardanzas las recaídas y de las recaídas nuevas tardanzas, se pasarán años enteros antes de que confieses y te levantes de la culpa. Por conclusión de esta materia, te aviso de nuevo que si no quieres caer en este vicio, huyas. Los pensamientos que te vengan, aunque sean pequeños y leves, húyelos, no menos que los grandes, y aunque conozcas con claridad, después de haberlos huido prontamente, que son culpas ligeras, confiésalas no obstante, y descubre tu enemigo al confesor.
Si hubieras caído, recurre luego a la confesión y no te dejes vencer jamás de la vergüenza. Capítulo 33. De algunos motivos para que el pecador se convierta presto a Dios. El primer motivo para que el pecador se convierta a Dios es la consideración del mismo Dios, el cual, siendo el sumo bien, la suma sabiduría, no debe ser ofendido del hombre por motivo alguno. No por prudencia, porque ya se ve cuán grande locura y desacuerdo es ponerse a partido con la omnipotencia y con el supremo juez que le ha de juzgar. No por vía de la conveniencia ni de justicia, no siendo tolerable que la nada, el lodo y la criatura ofenda a su criador, el esclavo a su señor, el beneficiado a su bienhechor, el hijo a su padre. El segundo motivo es la obligación grande del pecador a volver luego a la casa de su padre, siendo la conversión del hijo y su retorno a la casa del padre honra del mismo padre y alegría y fiesta para toda su casa, para la vecindad y para los ángeles del cielo. Porque así como antes, pecando el hijo, ofendió a su padre y le enojó, así, volviendo arrepentido y llorando con lágrimas amargas la ofensa, con firme voluntad de obedecer en todos sus divinos preceptos, lo honra, lo alegra y de tal suerte enternece su corazón y lo mueve a misericordia, que sin guardar a que llegue sale a recibirlo, lo abraza, lo besa y lo viste de su gracia y de sus dones. El tercer motivo es el interés propio, porque debe considerar el pecador que si no se convierte a tiempo, ciertamente llegando el invierno y el día del sábado, Mateo 24, no podrá convertirse y descenderá a las penas del infierno, donde, cuando no hubiese otra pena que el aumento infinito de las pasiones, que en el pecado lo tenían iluso y engañado, sin alguna esperanza de gozar del más mínimo de los gustos en que antes se deleitaba, debería, no obstante, causarle espanto y sumo horror este tormento. Ni debe confiarse el pecador en el propósito de convertirse en el fin de su vida o después de algunos años o meses, porque semejante propósito no solamente es loco, sino lleno de impiedad y malicia. Es locura pensar que se puede vencer una dificultad grande en el tiempo en que el hombre se halla más flaco. Continuando en el pecado, cada día se halla más flaco y se inhabilita más a su conversión. Ya por la costumbre que, creciendo siempre, va poco a poco convirtiéndose en naturaleza, ya sea por su mayor indisposición a recibir la gracia de la conversión, porque menospreciando a Dios con impía malicia y deleitándose cuanto puede de las criaturas, fiado en la vana esperanza de convertirse y de darse a Dios, tarde o a la hora de la muerte, viene a desobligarle de suerte que le quita la voluntad de ayudarlo eficazmente. Es asimismo loco este consejo y propósito, porque aun cuando se conceda la posibilidad de convertirse y la gracia eficaz, la seguridad de que en el ínterin no muera de repente y sin pronunciar una palabra, como ha sucedido a tantos y sucede cada día, ¿quién se la ha dado o se la dará? Grita, pues, oh pecador, que lees esto, grita y da voces a tu Señor, diciendo: Conviérteme, Señor, y me convertiré a vos, que sois mi dueño y mi Dios.
y no ceses en tus clamores hasta tanto que te hayas convertido a tu Señor y Padre, llorando con amargura su ofensa y con resignación a todo cuanto conocieres que puede agradarle y satisfacerle. Capítulo 34. El modo de procurar la conversión y el llanto de la ofensa de Dios. El mejor modo de procurar el llanto por la ofensa de Dios es la mediación de su grandeza y bondad y de la caridad que ha mostrado al hombre. Porque quien considera que pecando ha ofendido al sumo bien y a la inefable bondad, que no sabe sino hacer beneficios, ni jamás ha hecho ni hace otra cosa que derramar sus gracias y comunicar su luz a amigos y enemigos, y que lo ha ofendido por un leve gusto o por un falso deleite, no puede dejar de llorar amargamente. Te pondrás delante de un crucifijo y te imaginarás que te dice: mira y considera atentamente mis llagas. Tus pecados me han maltratado y puesto en el doloroso estado en que me ves. Considera que yo soy tu Dios, tu Criador y tu Padre, y así vuélvete a mí con llanto puro y encendida voluntad de que yo no hubiese sido ofendido, y con pleno y sincero deseo de padecer antes cualquier grave pena que volver a ofenderte. Vuélvete a mí, que yo soy el que te redimí. Después, figurándote a Cristo en tu imaginación coronado de espinas, vestido de púrpura, con la caña en la mano, lleno de llagas y dolores, te imaginarás que te dice: ¿ves aquí el hombre que, amándote con amor inefable, te ha redimido con estos oprobios, con estas llagas y con esta sangre? Este homo es a quien tú has ofendido después de haber dado tantas pruebas de su amor y colmádote de tantos beneficios. Este hombre es la misericordia de Dios y la redención copiosa. Este hombre, con todos sus méritos, se ofrece para ti al Padre cada día, cada hora y cada momento. Este es el hombre que, sentado a la diestra de su eterno Padre, pide por ti y hace el oficio de abogado. ¿Por qué, pues, me ofendes? ¿Cómo no te vuelves a mí? Vuelve a mí, que así como el sol destierra la nube y deshace la niebla, así borraré tus culpas y olvidaré tus pecados. Estamos escuchando en Radio María el programa Clásicos de Espiritualidad, terminando ya la lectura del libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 35. De algunas razones porque los hombres viven descuidados sin llorar las ofensas de Dios y sin aspirar a la virtud ni a la perfección cristiana. Las razones por que el hombre duerme profundamente en su tibieza y ni se levanta del pecado ni se da a la virtud como debe son diversas y, entre otras, las siguientes. La primera es porque el hombre no habita dentro de sí, ni ve lo que se hace en su casa, ni sabe quién la posee.
más vago y curioso pasa sus días en divertimentos y vanidades, y aunque se ocupe en cosas lícitas y buenas en sí mismas, no obstante de las que pertenecen a la virtud y conducen a la perfección cristiana, ni se acuerda ni tiene pensamiento alguno. Y si tal vez se acuerda y conoce su necesidad y es inspirado de Dios a mudar de vida, responde después, y nunca llega el hoy ni el ahora, porque teniendo el vicio de después, en cualquier hoy y en cualquier ahora, se halla siempre en el después. Y otros hay que, persuadiéndose a que la verdadera mudanza de la vida y de los ejercicios de la virtud consisten en ciertas devociones particulares, gastan todo el día en repetir muchas veces el Pater Noster y Ave María, sin trabajar ni poner la mano en la mortificación de las pasiones propias que los tienen asidos a las criaturas. Otros se dan a ejercicios de la perfección, mas edifican sin los fundamentos de las virtudes, porque cada virtud tiene su propio fundamento, como la humildad tiene por fundamento el deseo de ser estimado en poco y parecer vil y despreciable a los ojos de todos. Quien abre primero esta zanja y edifica este fundamento, recibe luego con alegría las piedras de la fábrica de la humildad, que son los desprecios, las afrentas y las ocasiones de producir actos de humildad. Con lo cual, aumentándose el deseo de ser tenido en baja estimación y concepto, y recibiendo los desprecios con alegría, va creciendo el edificio de la humildad, que para que llegue a su perfección se debe pedir continuamente a Dios en virtud de su Hijo humillado. Algunos hacen todo esto, mas no por amor a la virtud o por agradar a Dios. De donde nace que los actos de la virtud no corresponden con todos y en todo lugar, siendo con unos humildes y con otros soberbios. Humildes con los que han menester y soberbios con aquellos cuya estimación no conduce ni aprovecha para sus fines. Otros hay que deseando la perfección cristiana la procuran de sus fuerzas propias, que son muy débiles y flacas, de su industria y de sus ejercicios, mas no de Dios, desconfiando de sí mismos, por cuya causa antes retroceden que se adelantan. Ni faltan algunos que apenas han entrado en el camino de la virtud, se persuaden a que han llegado ya a la cumbre de la perfección y desvaneciéndose en sí mismos, se les desvanece y huye toda virtud. Si quieres, pues, adquirir la perfección cristiana, desconfía primero de ti misma y después, confiada en Dios, procura con todo estudio encender en ti un vivo deseo de alcanzarla, renovando y aumentando cada día este deseo. Además de esto, está advertida y cuida de que no se te huya de las manos ocasión alguna de ejercitar la virtud, ya sea grande, ya pequeña, y si se huyere, mortifícate y castígate en alguna cosa y no omitas jamás esta mortificación o castigo. Aunque aproveches y te adelantes mucho en la virtud, haz cuenta que empiezas cada día y procura ejecutar cualquier acto con tanta diligencia y cuidado como si en él solo consistiere toda la perfección. Y lo mismo que hicieres en el primer acto, has de hacer en el segundo, y en el tercero, y en los demás. Guárdate de los defectos pequeños con el mismo cuidado con que las almas diligentes se guardan de los grandes. Abraza la virtud por la virtud y por agradar a Dios, pues de este modo serás siempre una misma con todos, ya estés sola, ya acompañada, y sabrás tal vez dejar la virtud por la virtud y a Dios por Dios. No declines ni a la diestra ni a la siniestra, ni vuelvas atrás.
procura ser discreta, amiga de la soledad, de la oración y de la meditación, pidiendo a Dios que te dé la virtud y la perfección que vas buscando, y porque Dios es la fuente de toda la virtud y perfección a que nos llama cada hora. Capítulo 36. Del amor para con los enemigos. Aunque la perfección cristiana consista en la perfecta obediencia de los preceptos de Dios, no obstante, procede principalmente del precepto de amar a los enemigos, por ser este precepto muy conforme a la costumbre del Señor y a lo que practicó en la tierra y practica en el cielo. Y así, si pretendes adquirir en breve la perfección, debes procurar cumplir exactamente cuanto Cristo manda en este precepto de amar a los enemigos, amándolos, haciéndoles bien y rogando por ellos, no tibia y lentamente, sino con tanto afecto que, casi olvidada de ti misma, te entregues de todo tu corazón a su amor y a rogar por ellos. En orden al bien que deberás hacerles guardarás esta regla. En lo que toca al bien del alma, has de estar advertida que de ti y de tu mal ejemplo no tomen jamás ocasión de ofender a su alma, mostrando siempre con el semblante, con las palabras y con las obras que los amas y los estimas, y que estás siempre dispuesta y pronta a servirlos. En cuanto a los bienes temporales, te consultarás con el juicio y con la prudencia, considerando la calidad de los enemigos y tu propio estado y las ocasiones. Si a esto atendieres con cuidado, ten por cierto que la virtud y la verdadera paz entrarán en tu corazón. Este precepto no es tan difícil como algunos persuaden. Duro es a la naturaleza, no es dudable, mas a quien está sobre aviso de mortificar los movimientos de la naturaleza y del odio, se le hará suave, porque lleva dentro de sí escondida una dulcísima paz y facilidad. Ven, Señor Jesús, Maranatha, ven, Señor Jesús. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.